Presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la Secretaría de la Cámara de Diputados, mediante la cual envía a la Comisión la hoja de tramitación de las indicaciones presentadas en la sala por los diputados señores Monkever, don Nicolás Paulsen, don Diego, y del diputado Urrutia, don Ignacio, recae en el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de indemnizaciones para trabajadores sujetos a contrato por obra, faena o servicio, con el objeto de que la Comisión emita el segundo informe reglamentario. Un oficio del señor Cristian Melis Valencia, director del Trabajo, mediante el cual envía respuesta al oficio que le enviará esta comisión e informa de diversas actividades de fiscalización realizadas, en particular aquellas referidas al cumplimiento de jornada laboral u otros antecedentes en relación a empresas ligadas a la Asociación Nacional de Televisión Anatel que se individualizan. Y por último, señor presidente, un oficio de la Dirección General de Aeronáutica Civil, a través del cual envía respuesta al oficio de la comisión y al respecto informa sobre viático de faena en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Termina la cuenta, señor presidente. Sobre la cuenta. En varios. Nosotros, una consulta, ¿para cuándo habíamos fijado la fecha de la petición, diputado Monkever, Nicolás? ¿De la audiencia? De la audiencia. El 14. Es, no lo recuerdo, pero en la segunda semana de diciembre. Más bien el primer martes de vuelta de la Es el 15 de diciembre, presidente, la audiencia a las personas de Freirine que habían solicitado ser recibidas por la comisión. Esto vendría Martes siendo, 15. Exacto, no, martes 13. Martes 15, Perdón, martes 15. del 2016, sí. Martes 15. Ya. Una audiencia que solicitó a través del diputado, o solicitó el diputado Nicolás Monkever, vinculados a. Se llama Freirine Es una Esperanza. agrupación de Freirina El grupo. que están reclamando su derecho al trabajo, y están a favor de Ahí vamos a invitar además al alcalde Freirina y don César Orellana, y a una agrupación que tiene la mirada distinta a Freirina Esperanza, para que le informemos. ¿Quién es esa? Se lo doy mañana. todo el mismo día. Sí, para que veamos, salvo que nos pongan alguna discusión con urgencia suma. La tengo sí porque yo viajo desde Copiapó. Es que el lunes. No, Yo se le invitó ya. de Vallenar. ¿Alguna otra cosa, no? Bueno, nos toca ver, continuar el estudio del proyecto de ley que se originó en moción y que está vinculado a la indemnización para trabajadores sujetos a contrato por obra, faena o servicio, en segundo trámite reglamentario. No sé si hay asesores que van a entrar. Patricia, por favor. Muy bien, secretario, tiene la palabra. Señor presidente. Secretario, usted me da un segundo para corregir una falta de consideración y de buenos modales que no me caracterizan. Para saludar al subsecretario del Trabajo, don Francisco Díaz, y al asesor del Ministerio del Trabajo, don Francisco del Río. Saludados con mucha atención. Le doy la palabra al secretario. Presidente, el proyecto que modifica el Código del Trabajo en materia de indemnizaciones para trabajadores sujetos a contrato por obra, faena o servicio, que fue despachado por la Comisión en sesiones pasadas, fue objeto de sendas indicaciones en la sala del señor Monkever y Paulsen y del señor Urrutia, lo que hizo volver en segundo trámite reglamentario dicho proyecto a esta comisión. Con posterioridad a su ingreso a la comisión, el señor Monkever presentó otra indicación, las cuales deben ser discutidas y votadas por la comisión en este trámite reglamentario. Solamente eso, señor presidente. Muy bien. Si usted Entonces, quiero dar lectura a las indicaciones. por favor. Las indicaciones presentadas en la sala son las siguientes, de los diputados señores Monkever y Diego Paulsen.
al artículo primero para intercalar en el inciso cuarto nuevo del artículo 163 propuesto entre las palabras artículo 159 y el empleador la siguiente frase: y encontrándose la obra, faena o servicio terminado íntegramente. Y para suprimir el artículo segundo propuesto por la comisión. La indicación del diputado señor Urrutia es para agregar un artículo tercero nuevo del siguiente tenor. Artículo tercero: el sector agrícola queda exceptuado de este cuerpo legal. Y la última indicación presentada por el señor Monker, don Nicolás, es del siguiente tenor. Para reemplazar el artículo segundo del proyecto por el siguiente, artículo segundo, agrégase el siguiente inciso tercero nuevo en el artículo 176. En el caso de la indemnización señalada en el inciso cuarto del artículo 163, si un contrato celebrado por obra o faena se transforma por acuerdo de las partes en uno de plazo indefinido o viceversa, la indemnización que corresponda en uno y en otro caso serán incompatibles solamente si de por medio las partes han suscrito el respectivo finiquito del contrato anterior. Por el contrario, si las partes no acuerdan un finiquito entre ambos tipos de contrato, ambas indemnizaciones deberán pagarse por el empleador al término del mismo. Ese son el tenor de las indicaciones presentadas, señor presidente. Esta última no habéis posible tener copia, ¿no? Sí, las tienen ustedes. Está toda la carpeta. Subsecretario, tiene la palabra. Lo discutimos las tres juntas, ¿no? Sí. Se pueden discutir, pero se votan fuera. Don Francisco, ya tiene la palabra. Bueno, presidente, hay cuatro indicaciones, dos primeras iniciales del diputado Monkever y Paulsen, una tercera del diputado Urrutia y una cuarta nuevamente del diputado Monkever. Respecto de la primera presentada en sala por el diputado Monkever y Diego Paulsen, respecto a agregar encontrándose la obra, faena o servicio terminado íntegramente. Creemos como Ejecutivo que debiera rechazarse esta indicación, en primer lugar porque por una parte es algo obvio y natural de que la obra faena tiene que estar concluida, pero que puede a su vez prestarse para un equívoco y que alguien dijera, no, la faena física no está concluida ahí, por tanto, íntegramente. Entonces, creemos que ya está suficientemente claro ese asunto y por tanto sugeriríamos como Ejecutivo, nuestra opinión es que se rechazare dicha indicación. La segunda indicación del diputado Monkever, la verdad es que él después presentó una cuarta indicación, una nueva indicación que yo creo que subsume o incluso complementa mucho más que la que él presentó, así que esa podríamos verla en detalle después. La indicación a su vez del diputado Urrutia, nosotros también creemos que debiera rechazarse. El sector agrícola no debiera quedar exceptado de este cuerpo legal si es que se trata de una faena agrícola de pocos días, no va a alcanzar a cumplir el mes y por tanto acreedor de la indemnización que aquí se señala. Si es que es una faena agrícola superior a ese plazo, no vemos por qué debieran ser exceptuados. Así que por tanto también la opinión del Ejecutivo es que debiera rechazarse dicha indicación. Y por último está la indicación nueva del diputado Monkever, que sí amerita quizás una discusión, probablemente él mismo explicarla y nosotros señalar después nuestra opinión, porque si bien es cierto entendemos el punto y probablemente lo compartimos acerca de la compatibilidad o incompatibilidad de tener indemnización por un mismo periodo de días, creemos que tenemos una opinión al respecto que quisiéramos compartir, pero preferiríamos que la explicara mejor, señor presidente. Gracias, subsecretario. Tiene la palabra el diputado Monkever, después el diputado Barros. Gracias, presidente. Bueno, la primera indicación que es agregar en el proyecto de ley que nosotros aprobamos la semana pasada, donde dice si la terminación se produjere por aplicación de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 159, que es la indemnización que estamos creando, cuando es por obra o faena, le agregamos y encontrándose la obra, faena o servicio terminado íntegramente. El propósito que busca esto, aunque parezca redundante, es que efectivamente un trabajador que no termina la faena que le encomendaron, que quiere abandonar la obra antes de tiempo, antes de poner el último azulejo, eso no devenga, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, no devenga indemnización. La indemnización que nosotros creamos, y en eso creo que no hay nadie de acuerdo, se devenga una vez que yo termino la obra o faena. Y de tal manera que si yo digo, no, sabe que no tengo ganas, por distintos motivos, porque me ofrecieron incluso un trabajo mejor al frente, voy a llegar hasta la mitad, así que usted págueme mi indemnización hasta ahora,
creo que estamos todos de acuerdo que no, que la indemnización se produce, se venga una vez que yo termino la obra faena, y si me arrepentí antes, no tengo derecho a esa indemnización. Bueno, eso puede tener como contrapartida lo que decía el subsecretario. Si efectivamente el empleador abusador, para no pagarle la indemnización, le dice no hay terminado. Pero a mí me pasa, subsecretario, por su intermedio, que eso es bastante poco viable, porque si el empleador alega que la obra faena no ha terminado, lo que tiene que pagarle entonces es el sueldo. Lo que no puede hacer es decir que la obra está inconclusa para efectos de no pagarle la indemnización y no pagarle el sueldo. Es obvio que si yo digo no ha terminado, le pago el sueldo entonces. Si yo digo no ha terminado, no le pago la indemnización, le pago su sueldo. Si está terminada, le tengo que pagar la indemnización. Entonces no creo que se preste para un abuso, al revés. Se genera una situación, a mi juicio, siempre pro trabajador. Por eso que yo creo que es clarificador poner que la obra tenga que estar terminada para devengar, insisto, la indemnización. Porque lo que queremos evitar es que un trabajador que llegó a poner la mitad de las baldosas diga, mire, sabe que lleguemos hasta aquí nomás, no me pague más sueldo, pague la indemnización hasta aquí nomás y seguimos. No, en ese caso no hay indemnización porque usted se le contrató para poner todas las baldosas y puso solo la mitad. Ese es el sentido de poner eso. Ya, y la otra, la segunda, me preocupa un poco más, porque esta discusión la tuvimos al final de la sesión. La segunda, la larga, sí, la larga. La larga. Sí, lo que pasa es que hay una confusión porque el segundo artículo del proyecto dice, fíjense que en el segundo artículo del proyecto dice que incorporamos en el artículo 166 del Código del Trabajo a continuación de la expresión, con excepción de la establecida en los artículos, también le pusimos como excepción la 163. Bueno, el artículo en cuestión, el 176, dice que, en la regla general dice, que la indemnización por año de servicio, la general, es incompatible, dice ese artículo, con cualquier otra indemnización por concepto de término de contrato. Eso es lo que dice la regla general de ese artículo, vigente actualmente. Con excepción, dice, de la establecida en el artículo 164, que es aquella que establece la indemnización especial a todo evento de la empleada de casa particular o de aquellos contratos que después de 7 años pasan a todo evento. Eso es súper razonable, porque en el fondo lo que está diciendo es que si yo partí con una modalidad y la cambié a todo evento, es compatible, tengo que pagar las dos. Nosotros acá sostenemos lo mismo. Si usted parte con un contrato por obra o faena y lo cambia a un contrato indefinido, es obvio que son compatibles las dos, no sobrepuestas una de la otra, no es que se pague 2 veces. Por el primer periodo va a ser probablemente la indemnización por obra o faena y por el segundo la indemnización tradicional por año de servicio o contrato indefinido. Entonces, para evitar cualquier confusión, porque en mi opinión, como lo dejamos ahora, la podría ser compatible completamente, incluso sobrepuesta una a otra, yo agrego un inciso que dice, en el caso de la indemnización señalada, en el inciso cuarto del 163, si un contrato celebrado por obra o faena se transforma por acuerdo de las partes en uno de plazo indefinido o viceversa, la indemnización que corresponde en uno y en otro caso serán incompatibles solamente si de por medio las partes han suscrito el respectivo finiquito del contrato anterior. Por el contrario, si las partes no acuerden un finiquito entre ambos tipos de contratos, ambas indemnizaciones deberán pagarse por el empleador al término del mismo. En palabras simples, señor, usted lo ha hecho tan bien, le voy a finiquitar su contrato de obra o faena, lo finiquito, le pago su indemnización, la que estamos creando ahora. Y ahí le hago un nuevo contrato indefinido con la indemnización de la regla general. Si en cambio digo, sabe que no lo voy a finiquitar, sino que en un anexo contrato lo voy a transformar en indefinido, es evidente, aquí lo que digo, si no lo finiquito, es perfectamente compatible las dos juntas y voy a tener que pagar en las dos, que es lo que corresponde. En este inciso, presidente, lo único que evitamos es que usted le paguen 2 indemnizaciones por el mismo periodo. ¿Por qué no vamos de a una? Ah, perdón, ya. Bueno. Es que es más fácil para los efectos de la argumentación Ya. de votación. Ok. Diputado Barros. No, yo solamente en la indicación del diputado Urrutia, la cual por un tema de solidaridad me voy a abstener, pero entender que en el sector agrícola yo siempre traigo a colación el tema de los más chicos, de los medianos. En general las obras nunca llegan a los 30 días.
con lo cual automáticamente todos los medianos y chicos quedan no afectos a esta modificación, con lo cual me parece que los grandes sí deben adecuarse a las normas generales que se están aprobando. Por lo tanto, yo me voy a obtener por soberanía básica, pero me parece que no ha lugar, básicamente. Gracias. Don Francisco del Río. Presidente, y siguiendo la sugerencia por su intermedio del diputado Andrade, referirnos primero a la primera indicación, que la primera indicación parece ser más simple, y entendiendo a qué se refiere por su intermedio el diputado Monkever, lo que ocurre es que hay un problema conceptual detrás, porque la indemnización no se devenga cuando la obra está íntegramente terminada, se devenga cuando termina el contrato de trabajo. Y el contrato de trabajo termina cuando se concluye la obra. Y esa conclusión, ese hecho que permite terminar el contrato de trabajo puede ser discutible o no discutible. Solo traigo a colación que entre el 5 y el 8% de los finiquitos en la construcción se impugna judicialmente porque el trabajador estima que no ha terminado la obra o faena, ¿ya? Y quiere seguir adelante. Y el empleador dice que sí, que ha terminado. Por lo tanto, es un tema que se discute, pero a propósito del término del contrato, no de devengar o no devengar la indemnización. Cuando se devenga la indemnización, ese tema de la conclusión de la obra ya está resuelto. Claro. Por lo tanto, es un problema conceptual de que adolece la indicación y por eso estamos solicitando rechazarla. Claro, perdón, presidente, una pregunta. Y si la indicación dijera, y encontrándose el contrato íntegramente terminado, es redundante, ¿no? Claro, Entonces, obvio. Claro, está bien, tiene razón. ¿Querés retirarla mejor? ¿La va a retirar? No puede, entonces votemos. Por Paulsen vamos a hacer. ¿Votamos las tres primeras juntas? No, porque Las tres que se presentaron en la sala. ¿Quién no pudo retirarla? Votemos de a una porque Ramón avisó que se iba a abstener. Ah, ya, muy bien. Secretario, votemos en votación, una por una. ¿Por qué no? Pero usted ya quiere otra vez que se ponga mal genio el secretario. Ya, Porque es afán de todas las reuniones. Pedro Muga se va a enojar hoy. Se enoja y se pone mal genio, confunde los nombres. Viene de la sala. Después quizás cómo le va a decir a la Denise después qué nombre le va a poner. Ya, pues Monque, lleva cuántos años acá. Presidente, en votación la primera indicación de los diputados señores Monker y Diego Paulsen, asignada con el número 1 que está en la hoja de tramitación que ustedes tienen en su poder. Señor En contra. Ya, bueno, el señor. Señor Andrade, En contra de señor Barros, señor Boric, señor Campos, señor Carmona, Contra. señor Demusí, señor Jiménez, señor Melero, señor Monker, don Cristian, señor Monker, don Nicolás, señora Pascal, señor Zafirio, señor Vallespín. En contra, señora Muga. ¿Se puede votar en contra, don Pedro, cierto? Sí. Perdón, don Juan, ¿está bien así? Resultado de la votación. Resultado de la votación, señor presidente. A favor, 1 voto, en contra, 5 votos, abstención, 3 votos. Rechazar la indicación. En votación. En votación, la segunda indicación del señor Monker de Esa es la de Paulsen. suprimir el artículo 2, con la misma votación. Por la misma. ¿Se podrá, don Juan? Julio, cállate, hombre. En votación, señor presidente, la tercera indicación del señor Urrutia. La segunda fue rechazada, ¿no? Sí, pues, En contra, don Pedro. señor Andrade en contra. Señor Barros. Señor Boric. Señor Campos. Señor Carmona. En contra. Señor Demusí. Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Monker, don Cristian. Señor Monker, don Nicolás. Señora Pascal. Señor Zafirio. Señor Vallespín. En contra. Resultado de la votación, presidente, 5 votos a favor, 4 en contra. Rechazada la indicación. Son 4 abstenciones y ningún voto en contra. Rechazada la votación. En votación, ¿la última indicación o lo van a discutir? Ofrezco la palabra sobre la última indicación. El Ejecutivo hace una precisión. La última es esta. No sé si Sí.
La última es la nueva. El subsecretario, yo quisiera hacer una pregunta al Ejecutivo, también al mocionante. Yo entiendo que se está resguardando que al final alguien no tenga doble indemnización. O sea, que parta, evidente, que partan un contrato por obra, faena o servicio, que en el camino, 2 meses después, le ofrezcan un contrato indefinido y que él cobrara esta indemnización de 2 meses y luego hiciera valer, y esa es la parte para mí incoherente, digamos, para decirlo en un buen sentido de la palabra, apareciera como que el contrato de él empieza 2 meses antes. Entonces, ¿cuál es la prevención? Yo la tengo a la inversa. La prevención a la inversa significa que pudiera el empleador negociar un contrato indefinido haciéndole que renuncie a estos 2 meses primero o al mes primero, digamos, si es que fuera mínimo. Y la situación, digamos, es una relación desequilibrada, digamos. O sea, yo te estoy ofreciendo un contrato, renunciar a un mes aparece siendo lo menos comparado con las posibilidades de un contrato indefinido que luego, y ese contrato no parta ese mes anterior, parta efectivamente cuando le ofrecieron que sea indefinido. Entonces, lo que yo quiero prevenir es que bajo ninguna condición el trabajador pueda, de suyo, por ley, renunciar para que no tenga él una relación enojosa con el empleador a esa indemnización de obra y faena. Eso, le ofrezco la palabra al diputado Barro. Presidente, yo voy a votar en contra, porque tengo la convicción que en el momento de la negociación lo que va a hacer el empleador es incorporar ese 8,5% menos en el valor del contrato, con lo cual me parece súper injusto que al final una persona trabaje 2 meses y por esa razón al final no le paguen esa indemnización que de alguna manera estuvo descontada del valor inicial que planteó el empleador por el hecho de tener que pagar una indemnización. Entonces, creo que es mejor que opere la indemnización tal cual, porque yo tengo, y les reitero, la convicción de que muchos lo que van a hacer es, al momento de negociar, van a descontar o van a contratar por un 8,5% menos. Y van a decirle, pero usted va a estar sujeto, ¿no es cierto?, a este régimen de pago de indemnización, y en el momento que esa persona no le paga la indemnización va a sufrir ese perjuicio. Gracias. Señor del Río. Presidente, a ver, separar un poco cosas que pueden ser diferentes. Primero aclarar que no se trata de un 8,5%, sino que se trata de 2,5 días por mes trabajado. Esa es la indemnización que se está creando en este proyecto. En segundo lugar, si ese 2,5 días se incorpora o no a precio, depende de caso a caso y depende del sector que se trate. Cuando hay mucho desempleo, efectivamente se pasa a salario y los salarios suelen bajar. Cuando hay menos, no. Bueno, la ventaja del resguardo para el trabajador es que es una indemnización que se paga al final. Por lo tanto, el salario normalmente se pacta bajo las condiciones de mercado y un trabajador no va a estar dispuesto a trabajar si el salario es notoriamente menor que el que se ofrece al lado, etc. ¿Ya? Pero al final se paga la indemnización, no se entiende incluida en el valor de la remuneración, a eso me refiero. Con respecto a su aprehensión, presidente, de hacerlo renunciar para transformar el contrato y ahorrarse la indemnización de un periodo de tiempo que duró ese contrato por obra o faena. A ver, eso es una... Que se dé de forma natural, pero él quede indefenso en exigir por la ley, digamos, que le paguen esa indemnización. Lo que pasa es que la protección que tiene el trabajador son dos. Así lo vemos en la indicación, y más que estar o no a favor de la indicación, que entendemos que es lo mismo que cumple el mismo rol el texto que está actualmente puesto en el artículo 176, es lo mismo que nosotros sostuvimos la semana pasada. El trabajador tiene dos protecciones. Si al término del contrato por obra o faena se le finiquita para celebrarle un indefinido, porque cumplió la obra y la persona entendió que lo necesitaba en forma indefinida, ese finiquito
por definición, lleva los 2,5 días de indemnización. No hay forma de entender lo contrario. O sea, si no, ya sería un fraude al contrato. Si no hay finiquito, y como ocurre muchas veces, se celebra un anexo, por ejemplo, plazo fijo, plazo indefinido, se celebra un anexo y no hay solución de continuidad, en que las partes acuerdan a contar de esta fecha que el contrato por obra o faena celebrado fue cumplido y que se transforma en uno indefinido, el trabajador tiene como acreencia las indemnizaciones de 2,5 días por el periodo que laboró por obra o faena. Y posteriormente, al fin del contrato indefinido, tendrá acreencia sobre la indemnización de un mes por año con tope de 11. El resguardo que tiene es que en todo finiquito se tienen que presentar los documentos que lo sustentan y la fecha de ingreso del trabajador, y ahí va a constar claramente que el trabajador se presentó desde tal fecha a prestar servicios por obra o faena y por posterioridad. Y por eso es importante, o en el inciso primero del 176, o en la indicación del diputado Monkever, dejar claramente establecido que esas dos indemnizaciones, que son dos tipos de indemnizaciones que pueden concurrir en un mismo contrato, son compatibles. ¿Por qué? Porque responden a lógicas diferentes. Ese es el punto. Ahora, nosotros reconocemos que si bien la indicación pueda ser pertinente, es exactamente el mismo rol que juega el proyecto tal cual fue aprobado en el primer informe. Que fue la explicación que nosotros dimos la sesión anterior. Ofrezco la palabra. No, adelante, Nicolás. Una consulta, diputado Monkever. Sí. Tal como lo explica el señor del Río, que es un poco también la motivación de mi pregunta, ¿será necesario entonces poner explícitamente, serán incompatibles solamente si por medio, porque no decirlo lo hace incompatible cuando es incompatible y mejor dicho queda planteado en positivo la compatibilidad que tienen dado que son dos contratos distintos? Esa es la... ¿Cómo? Pero no lo entiendo. ¿En la indicación? En la indicación parte definiendo la indemnización en una parte negativa, o sea, declarando incompatibilidad, y no a la inversa, declarando compatibilidad, que es en la segunda parte de que es la última línea de su moción. Quiero entender lo que usted dice en cuanto a que la frase podría quedar, planteándolo en positivo, que los contratos, que ambas indemnizaciones serán compatibles cuando no se hubiera celebrado un finiquito que pone fin al primer contrato. Claro, es lo mismo, pero al revés. ¿Quién, diputado Monkever? El que estaba, Nicolás. No, presidente, me parece que incluso queda mejor su reacción. Pero yo, el punto que Tiene que prender el micrófono. podemos ponerlo en positivo y queda mejor. Si el único punto que yo quiero rescatar, y que veo que ya estamos de acuerdo en el fondo, si al final ahora estamos en problema de forma, es que si lo dejamos tal cual como está, se puede prestar a confusiones, porque la regla del 166 es que son incompatibles salvo con la del 164. Y la del 164 es una indemnización que parte por año de servicio, por causal de despido por necesidad de la empresa, y al séptimo año las partes pueden ponerse de acuerdo y a todo evento. Entonces lo que salva el artículo es, si usted hace eso y lo transforma a todo evento, usted tiene que pagarle las dos. La primera por los primeros 7 años y a partir del séptimo año la a todo evento. Son compatibles, dice. En el caso nuestro, lo que queremos precisamente es en la misma línea decir que son compatibles en la medida que el contrato se transforma. No que son compatibles porque el contrato no se transforma y porque él pueda reclamar las dos. Porque si usted tiene un contrato por obra o faena que por algún motivo se extendió, usted no puede cobrar las dos indemnizaciones por el mismo periodo. Lo que usted queremos que sea compatible en la medida que usted cambia el contrato. Y para cambiar el contrato hay dos opciones. Como decía don Francisco del Río, o lo finiquita, y evidente ahí tiene que pagar, o no lo finiquita, continúa y por tanto tiene que pagar todo el periodo, desde el comienzo hasta el fin. Eso es lo único que queremos salvar, que nadie sienta, ni nadie crea, ni interprete que con esta indemnización por el mismo periodo podría pedir la a todo evento o esta otra que estamos creando. Diputado Andrade. Yo entiendo el sentido de la indicación y creo que lo recoge bien el texto como está planteado desde el inicio. Sin embargo, bueno,
por alguna razón no nos satisface, por lo menos al diputado Monk, entonces a lo mejor valdría la pena hacer ahí una prevención o dejarlo más nítido en la historia, no tengo idea. Solo quería hacer una consulta que puede ser completamente inoficiosa, pero solo para los efectos de la claridad. Tu indicación señala el evento de que por acuerdo de las partes un contrato por obra se transforma en indefinido o un indefinido se transforma en contrato por obra. Estas en las dos alternativas. Claro. ¿Cierto? Siempre en el evento que sea por acuerdo de las partes, no en las circunstancias que si fuese por disposición judicial o por mandato de la ley, en ese caso sería indefinido para todos los efectos o por obra o faena para todos los efectos. Entiendo que ese es el sentido, ¿no? Claro, exactamente. Ya, ok. Ofrezco la palabra. O sea, solo operan el acuerdo. Entonces, si quiere, presidente, lo ponemos positivo. ¿Cómo quedaría entonces? A ver. Sería, la indemnización que corresponde en uno u otro caso serán inconvenientes. Deme un segundo, por acuerdo de las partes. Hay una alternativa que podría ser también posible, que es dejar el texto como está y dejar en la historia de la ley este párrafo, en el informe. ¿Le parece, diputado Monk? No. La norma del 176 deberá entenderse de la siguiente forma. Es una alternativa. Un segundo. No, si yo quiero insistir en la prevención que esto resguarde, porque aquí hay dos partes, empleador y trabajador. Lo recuerda mejor las distintas alternativas del texto que tenemos. No, yo siento que se puede ¿Tú crees prestar que para... Que resguarde que no esté el trabajador en condición de vender su indemnización. Yo, presidente, a ver, ¿qué pasaría si queda así? Definido por el uso de indemnización de labor y faena. Francisco, ¿qué pasa si queda así? En el caso de la indemnización señalada en el inciso Te cuarto, pueden vender los si 3 un meses. contrato celebrado por obra o faena se transforma por acuerdo de las partes en uno de plazo indefinido o viceversa, y las partes no acuerdan finiquito entre ambos tipos de contrato, ambas indemnizaciones deberán pagarse por el empleador al término del mismo. A mí, ahí está más simple mi juicio, y estamos diciendo claro que se pagan ambas indemnizaciones cuando no hay finiquito. Cuando hay finiquito, obviamente, se paga una. ¿Me entiende? La voy a leer de nuevo. En el caso de la indemnización señalada en el inciso cuarto del artículo 103, la que estamos creando, si un contrato celebrado por obra o faena se transforma por acuerdo de las partes en uno de plazo indefinido o viceversa, y las partes no acuerdan un finiquito entre ambos tipos de contratos, o sea, no ponemos el término en uno y el comienzo en otro, ambas indemnizaciones deberán pagarse por el empleador al término del mismo. O sea, lo único que estamos diciendo es, si hay continuidad en el contrato, si partió por obra faena y cambió a indefinido, o partió indefinido y partió por obra faena, y no hay finiquito entre medio, tiene que pagar por las dos. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Se entiende? A mi juicio está mucho más claro. Está mucho más claro. Diputado Barros. Yo creo que entramos en una etapa bien confusa. Yo, si fuera empleador y contrato a alguien bajo la forma de obra o faena, y en la mitad se me ocurre, porque el tipo es tan bueno, lo traspaso a un contrato indefinido, yo supongo que habrá acuerdo entre las partes de que obviamente le incorporo en el indefinido el número de meses previo para el cálculo de la indemnización posterior. Pero creo que eso, legislarlo, me parece que ni siquiera amerita. Yo creo que va en el acuerdo entre las partes, seguramente. Me parece que al final termina enredando la discusión. Ya, pero hay una hipótesis, perdón, presidente. Un trabajador que hizo 6 meses un trabajo de obra o faena, lo contrataron tan bueno que le hacen un contrato indefinido. O le transforman ese contrato indefinido. Ese trabajador, perfectamente con la norma que está, podría reclamar y demandar el pago de la indemnización de los primeros 6 meses por obra faena, y después, cuando finiquite el contrato a plazo indefinido, que tiene fecha de término al comienzo, podría pedir una indemnización desde el comienzo hasta el final. No hay ni una norma que diga lo contrario, porque dice que son... Son dos contratos. No, el mismo contrato, que se transformó, no se finiquitó. Y por lo tanto, si yo digo que son perfectamente compatibles las dos, y no digo que la compatibilidad se refiere a dos contratos, perfectamente el trabajador puede demandar por el mismo periodo las dos indemnizaciones. Eso es lo único que queremos saber. Eso sería enriquecimiento sin causa.
No, pero si aquí sería con causa porque estamos poniendo expresamente que son compatibles. Como podría ser compatible que yo diga en el código que puedo pedir una indemnización por año de servicio y otra indemnización por productividad, a lo mismo. Serían perfectamente compatibles. Si yo lo digo expresamente, pasa a ser con causa legal. Y aquí estamos poniendo, son compatibles estas dos indemnizaciones. Lo que pasa es que no estamos diciendo que son compatibles en distintos periodos, lo estamos dejando abierto y por tanto perfectamente alguien podría argumentar que son compatibles en un mismo periodo, porque no estamos acotando a ningún periodo particular. Yo creo que estamos... Sí, A ver, acá hay non bis in idem, no podemos darle, no va a tener indemnización por el mismo periodo, dos tipos de indemnizaciones distintas. Y eso que nosotros creemos que está claro en el actual texto de la ley. De verdad que la indicación, entendiendo el propósito, nos tiende a confundir. Y hay un problema formal también. Y es que solo estás haciendo la aclaración, diputado intermedio, para el caso de la del 163 inciso cuarto, y no, por ejemplo, la de los 7 años, de la indemnización de los 7 años. Entonces, ¿por qué no se hace la aclaración de la compatibilidad para esa y sí para esta? Porque en ese caso sí es compatible, entonces enredamos. Yo creo que la regla general, non bis in idem, y los dos tipos de contratos dando causa a esta indemnización, queda claro y no... Entonces, ahora, ¿por qué vas a tener una indemnización por el mismo? Sí, pero no, está bien, pero en principio no. Se saltó el derecho laboral. Diputado, significa no dos veces la misma cosa, no dos veces lo mismo en la misma cosa. ¿Cómo vas a tener dos indemnizaciones para el mismo periodo? ¿Cómo vas a pagar la indemnización por el mismo periodo? No se puede. Bueno, pero mire, Entonces, y todos entendemos así, todo está claro así, y esta indicación, creemos, tiende a enredar un poco esta discusión que ya lo teníamos más o menos claro. Ahora entiendo que surgió la discusión, podemos hacer la aclaración y que quede claro en la historia de la ley, pero creemos que el texto enreda un poco más que aclarar. muy bien. Señor del Río, vamos a... Sí, trataremos, presidente. Solo para clarificar, hoy día en el Código del Trabajo existe un solo caso en que un mismo contrato puede dar origen a dos tipos de indemnización, que es el caso de un contrato indefinido, que comienza bajo un régimen de un mes por año, y que al 7º año se puede traspasar a medio mes por año a todo evento. Entonces son dos tipos de indemnización y no necesariamente hay que finiquitar el contrato anterior, ¿ya? Es por esa la razón de la excepción que establece el artículo 176. Todas las indemnizaciones que sean de cargo del empleador o que el empleador contribuya a pagar total o parcialmente son incompatibles, salvo esta, ¿ya? Porque responde a diferentes naturalezas y responde a un acuerdo entre las partes. Hoy día estamos creando una indemnización para una causal que antes no la tenía. Por lo tanto, es necesario hacer la aclaración. La aclaración queda mejor expresada o queda bien expresada en la versión original del artículo 2º del proyecto. Y puede precisamente no estar de más poner en la historia de la ley este párrafo para clarificar de por qué se incluye en el artículo 176 la referida excepción. oiga, está bien. Al final, Quedará para yo la le pido que historia Freddy expresamente, Garay. pese a que yo, aquí la diferencia que tenemos es que los dos estamos de acuerdo en el fondo, solo que yo sostengo y reafirmo que creo que no queda claro cómo está. Entonces, por lo menos para historia de la ley, para efectos del acta, para que el Senado lo vea, dejemos claro que no queremos que sea incompatible, perdón, que no queremos que se pague por el mismo periodo dos indemnizaciones y que el motivo de la indicación es que quede claro expresamente eso, que en mi opinión no está claro. Entonces, prefiero casi que votemos la indicación, que quede como rechazada y que la pongamos en la historia de la ley. Sí. En votación, secretario. En votación la indicación del señor Monker. Señor Andrade. Yo entendiendo que la disposición de la disposición del proyecto, tal cual está, recoge la inquietud del diputado Monker en el sentido que por similares periodos no pueden haber más de una indemnización, que finalmente es la proposición que tenemos. Creo que es innecesaria la indicación y por eso la voto en contra. Señor Barros. Presidente, valorando profundamente el esfuerzo del diputado Monker, es innegable aquello, pero me parece que al menos en mi perspectiva enreda un poco las cosas en contra. Señor Boric. En contra. Señor Campos. Señor Carmona. Contra. Señor de Musí. Señor Jiménez. Señor Melero.
Señor Cristian Monker. Señor Nicolás Monker. Señora Pascal. Señor Zafirio. Señor Vallespín. En contra. 3 votos a favor, 5 votos en contra, 2 abstenciones. Rechazada la indicación. Se rechaza, precisamente se rechaza por eso. No hay quórum de aprobación. Manuel. Ya. Muy bien. No me lo enojen. Hay que ver la secuencia a quién le correspondería informar en la sala. Mismo campo. ¿Sí? Muy bien. Además lo hizo muy bien la otra vez. Motivó usted indicación. Sí, no, Yo creo que falló la explicación. Pero bueno. Hagamos lo siguiente, dijimos que sea nuestro vocero, pero además hagámosle consulta. Estimados, Que explique. estimada diputada, estimados colegas, quedamos claros en la invitados para la audiencia del día 15, martes 15, ¿no? Estamos atentos. El proyecto de salas cuna ya está en Hacienda, ¿no? ¿Sala cuna? No de los Postnatal parental. de los postnatal. Está en Hacienda y se ve mañana en tabla. Y salas cuna, son dos cosas distintas. No. No, porque no se votó reajuste. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.